Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No tenía sueño, solo los ojos enrojecidos. Shen Yu bebió mucho vino y tuvo algunas cosas de adultos con el nuevo Omega que conoció. Wang Jung encogió la nariz al verlo, y sus ojos se enrojecieron aún más al percibir el aroma desconocido del Omega. El conductor ayudó a Shen Yu a entrar en la casa y Wang Jung le abrió paso sin decir palabra en todo momento. Shen Yu tuvo una noche inusual. Estaba de buen humor, pero al ver la cara triste de Wang Jung, se sintió decepcionado y su rostro se ensombreció. El conductor era muy bueno leyendo el rostro de la gente. Inmediatamente inventó una excusa para irse, dejando a Wang Jung solo para enfrentar a Shen Yu, quien estaba visiblemente molesto. Wang Jung no preguntó ni dijo nada. Le llevó a Shen Yu una sopa aleccionadora de la cocina. Los ingredientes estaban listos en casa. El nutricionista de la familia Sheng era prácticamente de medicina tradicional china. Desde que Shen Yu tenía la edad suficiente para entender, la familia había estado usando ungüentos y sopas. Había un toque de regaliz en la sopa leccionadora que no debería ser amargo, pero Shen Yu inexplicablemente se sintió que era amargo y difícil de tragar. Dejando el tazón, bromeó con la orquídea con una cara amable. ¿A dónde fuiste esta noche? ¿Qué tal la cena? Wang Jung estaba de pie frente al sofá, mirándolo desde arriba. La luz en la sala era tenue y la mayor parte del rostro de Wang Jung estaba oculto en las sombras. No se le veían los ojos, pero las comisuras de los labios estaban rectas y su expresión era inexplicablemente fría, lo que hizo que Shen Yu se sintiera infeliz. Es un restaurante coreano, está bien, no es muy divertido, dijo Hwang Jung. Su voz es suave y siempre habla despacio. Es la voz y el tono que más le gusta a Shen Yu. Y ahora su velocidad al hablar sigue siendo lenta, pero por alguna razón emana una fuerte sensación de opresión. Esto hace que Shen Yu, un alfa de nivel S, se sienta ofendido. Tiene el cuero cabelludo entumecido, las manos y los pies fríos, e incluso la columna vertebral ligeramente fría. No puede evitar liberar una brisa de feromonas opresivas. ¿Dónde está el señor Sheng? Preguntó Shen Yu con menos fuerza. La concentración de feromona opresiva probablemente sea muy baja. Wang Jung no parece verse demasiado afectado. Se acercó y preguntó con indiferencia. ¿Has vuelto tan tarde? ¿Dónde has estado? No preguntes si no debes preguntar. Shen Yu frunció el ceño. Odiaba a los omegas, que eran los más consentidos. Si no fuera por Wang Jung, a quien apreciaba mucho, le habría pedido que se fuera hace mucho tiempo. No debería preguntar. Wang Jung sonrió, pero su expresión se volvió aún más fría. Qué fuerte olor a omega. Lo huelo a través de la puerta, señor Sheng. ¿Ha sido marcado por un omega? Si quieres enfadar a un alfa de nivel S, decir que fue marcado es sin duda la forma más rápida. El alfa de nivel S es un rey natural de las feromonas, situado en la cima de la pirámide fisiológica humana. En la guerra moderna, no es exagerado decir que la feromona de opresión de nivel S es un arma bioquímica natural. Incluso en el campo de batalla, un alfa de nivel S desarmado puede hacer que todos los alfas y omegas de bajo nivel se arrodillen y se arrastren por el suelo con una abrumadora ventaja fisiológica. Mientras la concentración de feromonas sea lo suficientemente alta, incluso si el oponente tiene un arma en la mano, será inútil porque no hay fuerza para disparar. Bajo la fuerte opresión de las feromonas, los enemigos de bajo nivel a menudo ni siquiera pueden apretar el gatillo, y Shen Yu es un alfa así. Decir que fue marcado por un omega es sin duda una gran vergüenza. El rostro de Shen Yu se volvió completamente frío. Wang Yong dijo, no confundas tu identidad.
No es tu turno de invertir en mis asuntos. Juan Jong lo miró con la mirada perdida, con una expresión tan extraña como si de repente no lo reconociera. Tras un largo silencio, asintió con los ojos húmedos. El señor Sheng tiene razón. Primero iré a mi habitación. Buenas noches, nos vemos mañana. Sheng Shunyu lo agarró del brazo. Un pensamiento absurdo cruzó repentinamente por su mente. Pensó que en Wang Jong quizá no había dormido nada.